Bien, clase correspondiente al 14 de septiembre de 2021, simulación matemática de yacimientos, grupo 1, vamos a comenzar analizando la primera tarea. Tarea 1, tema es el concepto de la derivada. Unidad 2, conceptos matemáticos fundamentales. Recuerden que aquí vamos a dar un repaso de lo que ustedes ya saben, de los conceptos del cálculo íntegro diferencial. Si no lo saben, en eso sí me voy a detener más, pero ahorita estamos repasando los conceptos de derivada integral, ¿vale? Bien. Fecha de inicio, se inicia hoy la tarea, de hecho ayer la liberé, por lo tanto pues ya podrían empezar a hacerla. Fecha de entrega 2109, es decir, la próxima semana. Tienen hasta esta hora, el que diga pues tarea con retraso, entregada con retraso, tomaré ese retraso como ciertos puntos medios. Si es una hora, pues ya no lo voy a hacer, ¿no? Porque pues, ustedes tienen perfectamente una semana. Ya no voy a tomarla en cuenta, ¿no? De 1 o 2 minutos sí, porque siempre andan jugando con la adrenalina, a ver quién es más rápido, si su internet o ustedes, para subir las cosas y acabarlas, ¿no? Entonces, siempre y cuando lo entreguen antes de esta hora o a esta hora como límite, pues se va a contar, como ahorita lo vamos a ver. Si no, si se entrega minutitos después, yo veré si la tomo en cuenta o no, o de plano si la entregan una hora después, pues ya no lo voy a tomar en cuenta. Entonces mejor duerman bien. Si ya no la hicieron, ya no la hicieron. O si no la acabaron, pudiera ustedes hacerla y entregarla, pero sin, sin acabarla. Así saben que mejor la entrego a tiempo en vez de no entregar nada. ¿Por qué? Porque eso es importante. De repente esas décimas que suben las tareas les cuentan y al último pues andan negociando hasta conmigo. Por favor, profe, si le entrego todas las tareas, pero pues, si tuviste una semana para hacer cada tarea, ¿por qué ahorita? ¿No? Entonces va. Ya aclarado la situación y de hecho lo dicen las formas y reglas de evaluación que ya no voy a aceptar tareas después a destiempo. Bien, vamos a ver de qué consiste nuestra tarea, nuestra primera. Consiste en derivar utilizando la definición de la derivada, esa que dice que f' es igual cuando el límite de h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo eso sobre h, eso es lo que vamos a hacer. Yo les enseñé o les recordé cómo derivar x cuadrada, obviamente ya saben que su derivada algebraica vale 2x. Entonces ustedes van a derivar todas estas funciones sencillas. Estas funciones sencillas pues ya las saben derivar con tablas, en 2 patadas la derivan. Pero yo quiero que hagan todo el procedimiento algebraico. La que está más compleja, pues no hay complejidad. X cúbico pues es una expansión de esta, seno de 2x, pues tampoco, quizá esta. Y ya la X pues es pura teoría de límites. Bien, entonces son funciones muy sencillas. Hay que derivarlas talacheándole. ¿Vale? Bien, aquí ya lo dice claramente. Puntos para calificar en la tarea. Formato correcto. Ustedes, no hay ninguno que se inscribió de más a esta clase, sino de hecho se fueron de este horario. Ya conocen el formato que deben de tener cada tarea, es decir, el nombre que iniciaba con apellidos y con iniciales, etcétera, T01, etcétera. Eso es lo que quiero. Básense en el formato, en el documento formas y reglas de evaluación, porque eso es bien importante. Luego la suben como tarea 1, le ponen nada más un nombre, etcétera. Eso no. A mí, si tienen el formato correcto, pues me es más sencillo calificarlos porque se ordenan con orden apellido como vienen en las listas. Bien, y no ando buscando de quién es la tarea, porque a veces no le ponen nombre. Bien, derivadas algebraicas. Son 4 funciones y cada una vale un puntito. ¿La pueden hacer a computadora? Sí, pero yo les recomiendo, como hay algunos procedimientos extensos, que lo hagan a mano y que luego lo escaneen. Bien, derivadas numéricas, 2 puntos. Gráficas de la función y su derivada numérica hechas en Python, 3 puntos. Entonces ya tienen los 10 puntos que vale. Elegir el h que mejor convenga para la derivada, para que la derivada no colapse, pero se acerque a la derivada exacta.
Bien. Subir en formato PDF al Classroom correspondiente utilizando la nomenclatura vista en el documento, pues ya lo vimos. En el apartado de tareas, las derivadas algebraicas pueden desarrollarse a mano, letra legible y escanearse. Las derivadas numéricas y gráficas tendrán que ser a computadora utilizando Python y juntarse en archivo.pdf. Subir archivo.pdf, un solo archivo por toda la tarea y su código en Python. Quiero ver cómo programa. Pero pues, va a ser un ejemplo de fusilado el que yo voy a dar ahorita, ¿no? Pero háganlo ustedes. Inténtenlo hacer individualmente. Si no pueden, yo sé que se comunican, yo sé pues que ahorita redes sociales, todas las formas de comunicación, así como ahorita pues hasta la van a hacer en equipo, ¿no? Está bien, pero inténtenlo hacerlas individualmente primero antes de juntarse. ¿Por qué? Porque es bien importante. Porque de una tarea sencilla se van a desprender ciertas cosas, vamos a ir aumentando la complejidad y ya a mitad de curso pues ya no va a ser tan fácil, ¿no? Entonces ojalá y que todos entiendan y todos lo intenten hacer. Y si es en equipo, pues que se expliquen mutuamente. Muy bien. Vamos a hacer, voy a seleccionar esta. Voy a hacer este ejemplo, pero con coseno de 2x. ¿Por qué? Porque pues, se me antojó. Y lo voy a graficar en el intervalo de menos pi a pi, intervalo cerrado. Bien, ya tengo aquí abierto mi Python, mi Spider, perdón, con mi núcleo de Python. Y primero, ¿qué es lo primero que hago? Yo les he mostrado varios códigos, me voy a ir hacia los códigos que ya les dije que iba a tomar como, es dicho, aquí me equivoqué, abrí su carpeta de ustedes. Y este es el ejemplo del otro. Este código no se los voy a subir, el que voy a generar en este momento, no se los voy a subir, sino simplemente les voy a mostrar cómo hacer la tarea con una función similar. Voy a importar primero mis bibliotecas que voy a usar, mis clásicas Matplotlib para graficar y NumPy para manejar vectores. Bien, posteriormente lo voy a guardar y le voy a poner, pues, aquí, ahora lo voy a poner aquí, lo voy a poner otra vez, tarea 01, ejemplo. ¿Y qué es lo que yo quiero? A ver, vamos a ver qué es lo que yo quiero. Voy a ir a la tarea 01. Primero voy a graficar mi función. F es coseno de 2x porque no va a ser la misma. O coseno de 3x cuadrada le voy a poner. Para que sea más loco. De menos pi a pi. Primero voy a generar mi intervalo de menos pi a pi. ¿Con qué función lo voy a generar? ¿Ustedes me pueden decir? Bueno, bien, yo voy a generar mi intervalo. Si todos están mudos, no les sirve. O por el chat me pueden decir también, lo tengo abierto. Con np.arrange Puedes hacerlo hace el así. intervalo, ¿no? np.arrange o linspace. Como es cerrado, aquí dice que grafique de menos pi a pi. Dije, mira, pues está bien chido, pues mejor lo hago con linspace. Recuerden que el linspace hace intervalo cerrado y le pongo np.pi, np.pi, cierro, ahí está mi primer valor, menos, negativo, coma, me fusilo esto, np.pi, o pueden importar pi como lo hicimos con el primer código, y ya tengo al menos pi a pi, pues ya digo, ¿sabes qué? Quiero 100 datos, quiero 200 elementos, ¿no? En este vector. Lo corro y ya me doy cuenta, sopas, dice que, ¿qué cosas? ¿Qué estoy mal? A ver, estoy mal. Dice que flotante no es un objeto que se llame en el módulo np.pi, np.pi. Sería el número 100 que lo tiene como un número flotante. Tenía que ponerlo como 100.0.
Acá, no. Porque ese es el número de elementos. Vamos a ver. Si yo quito el menos pi, le pongo menos 3 a 3, ¿lo hará? ¿En qué estoy mal? Ahí sí lo hizo. Entonces era en el np.pi, menos np.pi. Entonces le voy a poner from numpy import pi. Y aquí ya le voy a poner pi. Y aquí pi. Lo hizo y ya, ¿no? Lo tienen que importar así, no lo jalón de la otra manera porque supongo que o np.pi no era realmente con vamos a hacerlo de la otra manera, no utilizando pi importado, sino como yo lo tenía. Quizá era así, np.pi, nada más, sin los paréntesis que yo le había puesto. Lo hacemos de esta manera y pues no me marca nada y también lo hizo, ¿no? Entonces lo que estaba mal era los paréntesis que yo le había puesto acá del argumento vacío, porque generalmente así se llama, así se manda a llamar en C++. No pasa nada y ya me ahorro la importación de pi, ¿no? Como ustedes lo quieren hacer, lo voy a dejar así. Es lo mismo y ya veo mi intervalo, pues ya está de menos pi a pi. Ya lo tengo. ¿Qué me falta? La función. La función, pues yo le digo, ¿sabes qué? Mi f va a ser igual a, como yo estoy usando NumPy, ya puedo operar mi función bien tranquilamente. Yo les dije que iba a ser algo más complejo que la tarea 1. Le voy a poner, bueno, no le voy a poner coseno le voy a poner coseno de 2x porque si no, ya no me voy a acordar de la derivada. Cos np.cos, abro paréntesis, de 2 por x. A ver, yo les dejé la del seno, yo voy a hacer la del coseno de 2x. Bien, ahí está. Ahí ya tengo mi función. Lo corro, si corre, aquí está. Digo, ay, ¿cómo se verá, no? ¿Cómo se verá esa función graficada? Pues yo me voy al SMY3 y me pirateo, pues esto que me va a servir. ¿Por qué? Porque ya tiene las etiquetas, salva mi figura, tiene la localización. Todo esto de gráficas superpuestas, pues me lo voy a piratear desde plt.graficado. ¿Vale? Si no me acuerdo, si no soy tan bueno recordando, pues también por eso les facilito los códigos. Es copiado y pegado siempre y cuando ustedes lo sepan utilizar. Y ya comento esto. Ya tengo gráfica 2, le voy a poner aquí gráfica 01 porque te voy a generar 4 gráficas en su tarea. Y en vez de gráficas superpuestas le voy a poner función 1, ¿no? Función 1. Entonces, aquí le voy a poner función original. Función original. Omito los acentos porque no sé si la etiqueta acepte acentos, ¿no? Igual y ya los acepta. Estoy graficando X contra Y, pues va a ser X contra F. Sin marcador, en rojo. Lo corro y ahí está mi gráfica de la función original. Digo, a fuerzas, ya llevo la mitad, prácticamente la mitad de esta función. ¿Cuál es la derivada de coseno de 2x algebraica? Ustedes aplicando tablas, ¿cuál es? ¿Cuál es su derivada? F' le voy a poner. Obviamente ustedes van a saber cuál es porque ya obviamente aparte de aplicar tablas, ya hicieron todo esto, ¿no? Antes a mano. ¿Cuál es la derivada? Yo digo que la derivada del coseno es el menos seno y la derivada del argumento es 2. Entonces, ¿cuál será? Menos 2 seno de x. Digo, menos 2, 2x. Por np punto seno de 2 por x, ¿no? Según nosotros. Así está. Y ya, digo, pues ya tengo la derivada. ¿Y por qué quiero la derivada algebraica? Porque aquí en su tarea dice
elegir el h que mejor convenga para que la derivada no colapse, pero se acerque a la derivada exacta o algebraica. Entonces, de alguna manera no voy a calcular errores ni nada ni nada de eso. No dice calcular el error, etcétera. Pero vamos a elegir un h que se acerque a la derivada exacta. Y la forma de conocer la derivada exacta, pues es teniendo, precisamente haciendo la operación. Entonces aquí ya pongo PLT punto y le puse F'. Y acá va a ser F'. Yo la quiero en negro, pero sin marcador porque son 100 datos. Y le voy a poner derivada exacta. Listo, ya la tengo. Qué bien. Vamos a ver cómo es su derivada. Lo voy a correr. Y pues dice que no tiene un atributo sen porque es sin. ¿Vale? En inglés. Listo. Ahí está la derivada. Genial. Y aquí pues ya me estorba, ¿no? Ya me estorba en cierto sentido el legend acá. Lo voy a cambiar a la posición 4. Ahí está. Ahí se ve mejor. Un poquito mejor. Bien. Y ya estoy de menos pi a pi, de donde yo les dije. Y ahora me falta calcular la derivada numérica. ¿Cómo voy a calcular la derivada numérica? Le ponen, por ejemplo, le pueden ir poniendo intervalo. Y acá le pueden poner función original en comentario. Derivada exacta, para que yo entienda su código o mi ayudante. Y en el otro va a ser derivada numérica. ¿Qué dice que apliquemos para calcular la derivada numérica? La definición. La definición. ¿Y cómo es la definición? A ver, alguien díctamela. Voy a poner F numérica, FP de prima numérica. Y esto va a ser, no, para ahorrar caracteres. ¿Cuál es? Límite cuando h tiende a 0. Necesitamos un H. Vamos a ponerlo. ¿Qué H les gusta? 1E a la menos ¿qué? Es por 10 a la... esta representación es 1 por 10 a la 5. menos 5. Bueno, 5 está bien. Ya, ahora sí. Vamos a ver. Ya, esto es como nuestro límite. Está pequeñito. ¿Cuál es? Entonces, ¿cómo la hago para programar la derivada numérica? Ya me dijeron la fórmula. Díctenme la fórmula. F de X más H F de X más H. más menos F de X sobre H. Perfecto. Pues dicen, miren, yo abro paréntesis, ahí lo dejo abierto porque sé que tengo un numerador y aplico mi F, que es np.coseno de 2x. Pero aquí a X yo le voy a poner el más H. Más H, ¿qué? Ajá, está más chido eso. Listo, ahí tengo mi función en más H. Pues en menos H, pues es la misma función. Y ya, ¿no? Ya tengo. Y todo esto va a ser mi numerador. Yo abrí paréntesis y entre H. Ahí está mi definición de la derivada. ¿Ya? Lo corro y yo veo si funcionó en el explorador de variables. Aún no lo estoy graficando. Voy a comparar mi F' nada más visualmente. No le estoy pidiendo ningún cálculo de error ni nada. Con mi F' numérica. Entonces voy a hacer esto. Esa es la exacta. Y voy a ver esto. Y aquí tengo. Aquí tengo que prácticamente es 0 en este valor. Y aquí tengo 2 por 10 e a la menos 5. Aquí tengo prácticamente 0 en la prima exacta y en la numérica tengo pues 2 por 10 a la menos 5, no es 0, pero pues se acerca, ¿no?
Y tengo 25.3185, 25.3205, está bien. Lo damos por bueno, ¿no? Ese H que elegimos. Entonces así los van a comparar. Dice, pues ya está chido mi H. Pues puedo graficarlas, plt.x contra mi f' numérica. O sea, la H la elegimos por ensayo y error, comparando los valores, profe. Exactamente, sí. Ok. Ustedes, como son diferentes cabecitas, van a tener diferentes H's. No creo que sea el mismo. Y aquí lo voy a poner, pues me gusta verde y me gusta en línea, guión puntito. Sin marcadores, porque los marcadores me van a quitar, se va a ver muy amontonado. Ahí le voy a poner También las gráficas, ahora sí que ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre D. de las gráficas. Bueno, los colores, todo eso, ¿es también cada quien el suyo? Pues sí. Ok. No creo que todos grafiquen exactamente igual. Ahora, si lo hacen en equipo de 16 o de los que sea el grupo, pues van a estar iguales, ¿no? Y ahí tengo mi derivada exacta empalmada con mi derivada numérica. Prácticamente, dices, ya la hice porque mis derivadas se empalman. Entonces está correcto. Y yo, ya, pues ya. Hasta ahí quedó el ejercicio, pero dice, mi H lo voy a elegir hasta que no colapse. Si yo quiero afondar más en ese H, le digo, dejamos. Vamos a ver qué hace con a la menos 15. Pues ahí ya tiende bien a cero, ¿no? Ya. Híjole. Y esta derivada ya se descompuso con a la menos 15. Ya se ve medio raro, ya no se empalma, ya empieza a tener. Entonces ya ahí el estándar del doble precisión ya está fluctuando, ya este valor ya no es cierto. Puedo verlo en el explorador de variables, mi f' contra mi f numérica, ¿no? Ya varía más 20, punto 25, 31 y punto 22. Entonces a la menos 15 no es un valor válido, esto ya se está a punto de romper el estándar. Dice, ay, no puede ser. Ups, me equivoqué. Listo. Entonces, híjole, eso ya no está bien, porque si en menos 5, a la menos 5 yo estaba tranquilo, ya se empalmaba mi gráfica, ese H no está bien. Bueno, para comprobarlo, le voy a poner a la menos 20 y seguramente va a colapsar. Ay, por alguna razón me fui para abajo. Y veo mi gráfica, ¿no? Ya aquí está mi F numérica, pues ya colapsó, me da 0, 0, 0, 0. Ya no puede hacer esa operación. Bien. Y esto es lo que yo les decía, que aunque tengamos la posibilidad de escribir números tan pequeños, que hagamos operaciones, que el estándar nos permita hacer operaciones entre, por ejemplo, esta es una función cosenoidal y una división, ya no es tan fácil, ¿no? No sé, pues espérate. Sí puedes representar números tan pequeños, pero las operaciones que estás haciendo ya no son válidas en ese momento. Entonces, no le puedo poner a la 300 y feria, ¿no? Como el número más pequeño que yo puedo representar. Le voy a probar con a la menos 10. Otra vez. Y veo. Miren, aquí ya la numérica me dio 0. Así, ya prácticamente está en el límite y está bien. Punto 25, 31, 85. Prácticamente es el mismo valor. Ya, ¿eh? Ya, o sea, como que para esta función cosenoidal, ya mi h, lo voy a sacar un poco más, pues ya la hizo. Porque aquí me dio 0.25, 185, es el mismo valor. Si se fijan, aquí ya encontré el límite. Ensayo y error, como nos decía, no sé si Maritza o otra de sus compañeras, ¿vale? Sí, yo, profe. Y pues ya, se empalman completamente. Ya encontré. Y aquí me pueden poner en comentario o dentro de su reporte me pueden poner el H específico es el que encontré para esta función es 1 por 10 porque se empalman y prácticamente me da el mismo valor que mi derivada algebraica. Y ahí está. Entonces, pues ya,
¿Cuánto me tardé en hacer un ejemplo explicado? 15 minutos. ¿Vale? Profe, todas las gráficas de todas las funciones las quiere en una sola, en un solo plano. Mm, O, no, o por ejemplo, quiere- aquí sería, o sea, serían 4 funciones distintas, 4 gráficas distintas. ok, Aquí sería la primera, o sea, para primera función, y copiarían el código, nada más irían cambiando las funciones. Bueno, ok, profe. lo van a tomar del video porque no se los voy a pasar porque si no ya les hice media tarea. Sí, profe. ¿Sale? ¿Ya ven que es muy fácil? Bien, hasta ahí pues ya vimos ejemplo de la tarea. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor, gracias. No, ninguna. Pues ya la tienen, ya tienen hasta el No, próximo. profesor. Yo lo voy a guardar, ya está bien guardadito. Lo que vamos a hacer va a ser ahorita ver teoría y nos vamos a regresar a Python de nuevo. Pero vamos a bajar el SMY04. ¿Sale? Lo voy a hacer así. Y así. Y listo. Ya ahorita voy a tener mi SMY04 preparado. Si alguno de ustedes quiere guardar su gráfica en alguna otra carpeta, por ejemplo, mi segunda gráfica, etcétera, y yo estoy aquí, copian, se van al directorio donde ustedes quieran, aquí poco. Por ejemplo, yo lo voy a guardar acá. Lo copian y lo pegan aquí. Pongo así. Y aquí me va a aparecer error, ¿por qué? Porque tiene diagonal invertida esta cosa. Si se fijan, cuando ejecuta los códigos tiene una diagonal normal. Aquí es diagonal invertida. Entonces lo que tienen que hacer es invertirle las diagonales o copiarlo en cada carpeta, ¿no? O con un reemplazo me hubiera quedado. Acá no le voy a poner mi segunda gráfica, le voy a poner le voy a poner función 1, ¿no? Así para que ya. Y pues ya, entonces va a estar en material y no va a estar dentro de la carpeta donde estoy ejecutando el código. Y así, y ya me voy para allá. Y acá, aquí está, ¿no? Ya se creó. Y pues ya la puedo manipular. ¿Por qué? Porque pues así. Esa duda tenía, ¿no? ¿Cómo? Y ahí está, mi gráfica bonita y mi gráfica guardada en otra carpeta. Bien, creo que pues eso ya les ayuda bastante. Ya nos vamos a pasar a la teoría. Vamos a pasarnos a la teoría y vamos a ver el concepto de integral, lo cual me va a ayudar a leer Francisco Gómez. Por favor, adelante. Dos problemas, ambos de geometría, motivan las dos ideas más importantes en cálculo. El problema de encontrar la recta tangente nos lleva a la derivada. El problema de encontrar el área nos conducirá a la integral definida. Para los polígonos, regiones planas cerradas acotadas por segmentos de recta, el problema de encontrar el área apenas es un problema. Comenzamos con la definición del área de un rectángulo como la conocida fórmula de largo por ancho, y a partir de esto, de manera sucesiva, deducimos las fórmulas para el área de un paralelogramo, un triángulo y cualquier polígono. La asociación de figuras en la figura 1 sugiere cómo se hace esto. Cuando consideramos una región con frontera curva, el problema de asignar un área es significadamente más difícil. Sin embargo, hace más de 2000 años, Arquímedes proporcionó la clave de la solución. Gracias, Francisco. Bien, pues está bien fácil, ¿no? Encontrar un área de un paralelogramo o de cualquier polígono irregular o regular. Si tenemos las medidas geométricamente, pues las podemos calcular. No pasa absolutamente nada.
Pero para un círculo, pues ya se complica la cosa. Para algo curvo también está más complicado, pero está bien curioso cómo ocupando definiciones tan sencillas, de hecho, así de lo sencillo partimos a lo complejo, es como nace el cálculo diferencial e integral. El cálculo integral nace de estas cosas, de calcular áreas largo por ancho, así, de plano. Y los dos nacen de la teoría de límites. Está bien chido eso. Bien, esto lo voy a explicar yo, lo voy a leer yo, yo y una ustedes. Vamos a considerar una sucesión de polígonos inscritos que se aproximen a la región curva con una presión cada vez mayor. Por ejemplo, para el círculo de radio 1, considere los polígonos regulares desde P1 hasta P2, P3, etcétera, de 4, 8, 16 lados, etcétera. Como se muestra en la figura, en esta figura. El área del círculo es el límite cuando n tiende a infinito de las áreas de Pn. De esta manera, si AF denota el área de una región, entonces, pues el área del círculo va a ser el límite de cuando n tiende a infinito de A de Pn, ¿no? Esta depende de sus lados, o es función, el área depende de cuántos lados tenga ese polígono. Bien. Arquímedes fue más allá al considerar también polígonos circunscritos, ¿no? Estos están inscritos, están dentro del círculo, circunscritos es que lo van a rodear. T1, T2, T3, etcétera. Con ello demostró que se obtiene el mismo valor para el área del círculo de radio 1 a la que llamó pi. Si se inscriben o circunscriben polígonos. Solo es un pequeño paso entre lo que él hizo y nuestro tratamiento moderno del área. Entonces, es bien curioso, el área de un círculo de radio 1 es pi. Ustedes saben la fórmula claramente, pi por radio al cuadrado. Pero imagínense hacer esto, llegar a esa conclusión a partir de pura geometría, así como lo hizo Arquímedes. Está bien loco esto. Y además, conociendo esta definición, que es un polígono de un círculo, pues se aproxima por un polígono de lados infinitos, ahora entienden por qué ese número es irracional, tiene muchos decimales, tiene infinitos decimales y no podemos aproximar pi con toda su exactitud. ¿Vale? Hay pues escuelas pues empresas que han calculado el número pi, le han calculado millones de decimales. ¿Por qué? Porque pues nada más juegan con la supercomputadora, ¿no? A ver quién le calcula más decimales, más puntos después. Pero en fin, ese pi está bien loco. Hasta ahorita me sorprende mucho ese pi. Bien. Y desde pequeñitos aprendimos que era 3.1416, pero pues eso nos mostraron. Ahorita ya sabemos que tiene infinidad de decimales. Bien. La notación sigma. Esa también la leo yo porque pues, es más matemática. Nuestro enfoque para determinar el área de una región curva R implicará los siguientes pasos. Uno, aproximar la región R por medio de n rectángulos, en donde los n rectángulos tomados juntos contengan a R y produzcan un polígono circunscrito, o bien estén contenidos en R y produzcan un polígono inscrito, como lo que acabamos de ver. Determinar el área de cada rectángulo, sumar las áreas en los n rectángulos y tomar el límite cuando n tiende a infinito. Bueno, y la notación sigma ustedes ya la conocen. Está en este teorema. Si t es una constante, pues t puede salir. De hecho, pasa lo mismo que en las derivadas. O sea, esta notación, si cambian esa notación sigma por una integral, esto aplica también para las integrales. Está bien divertido. La suma en el número 2, la suma desde igual a 1 hasta n, y está AI más BI, se puede separar en dos sumas independientes, ¿no? Es una propiedad distributiva, así como también la resta. Básicamente se pueden separar. Entonces ustedes cuando obtienen dos funciones integrales, cuando dicen, integral x cúbica más la raíz de x, etcétera, pues la pueden separar e integrar por
integrar por funciones o por partes, aunque la integral por partes es un poquito diferente, ¿no? Lo que conocemos, el método de integral por partes. Bien. Ahora sí, le toca a Antonio González. Sí. Área por medio de polígonos inscritos. Considera la región R acotada por la parábola y es igual a f de x igual a x cuadrada. El eje x y la recta vertical x igual a 2. Nos referimos a R como la región acotada bajo la curva y igual a x2 entre x es igual a 0 y x igual a 2. Nuestra meta es calcular su área, ADR. Divide el intervalo 0,2, como en la imagen, en n subintervalos, cada uno de longitud delta x igual a 2 sobre n, por medio de los n más 1 puntos. 0 igual a x0, menor a x1, menor a x2, así sucesivamente, menor a x a la n menos 1, menor a xn igual a 2. Por ejemplo, x igual a 0, x0 igual a 0, x1 es igual a delta x igual a 2 sobre n, x2 es igual a 2 delta x igual a 4 sobre n, xn es igual a n delta x igual a n sobre 2n, por 2 entre n igual a 2. No sé, ¿hasta ahí? Sí, muy bien, hasta ahí. Bien, aquí esta fórmula que está acá abajo, la 5, pues aplicando esas definiciones de los delta de x, 2 sobre n, y 2 delta de x, 4 sobre n, etcétera, etcétera, ya se imaginarán, es una sucesión en series. Ustedes ya vieron cómo colapsar o cómo hacer una sucesión en series con la notación sigma y con un poco de álgebra. Finalmente se llega a esta, yo no voy a poner en el examen series ni nada por el estilo, no, solamente esto es una forma de recordar cómo se calcula el área debajo de la curva. Se llega a la fórmula 5 que nos dice que el área de R o el área bajo la curva de nuestro intervalo es el límite de cuando n tiene infinito de 8 tercios menos 4n más 4 tercios, más 4 sobre 3n cuadrada, ¿no? Y aplicando el límite, pues nos queda igual que es igual a 8 tercios. Genial. Está excelente. Todo este embrollo. Bien. Y el área por medio de polígonos circunscritos, pues es básicamente lo mismo, pero ahora nosotros tomamos para inscritos tomábamos, por ejemplo, la altura, la tomábamos desde aquí, para este rectángulo. Y nos faltaba un cacho. Para este otro, pues la tomamos desde acá, acá, etcétera, ¿no? Y siempre nos faltaba un cacho. Ahora en circunscritos, pues sobresalen y tomamos la altura como uno más, ¿no? En x1, en x2, etcétera, etcétera. Entonces, ahora nos sobra en vez de que nos falte. Pero finalmente, si nosotros somos observadores y conocemos bien la sucesión en series, aplicamos notación sigma, un poco de álgebra, vamos a llegar en cuenta que aplicando polígonos circunscritos nos queda que el área es igual al límite cuando n tiene infinito de 8 tercios más 4n más 4 sobre 3n cuadrada, ¿no? Si se dan cuenta, esto nos quedó positivo, allá nos quedó negativo, pero como tienen n abajo, n en el numerador, en el denominador, perdón, pues simplemente aplicaron la teoría de límites, van a colapsar, o sea, ese ya no va a tener. ¿Por qué? Porque n tiene infinito, 4 sobre infinito, pues es 0, cualquier número dividido sobre infinito es 0, ¿no? Aplicando la teoría y un poquito de lógica. Bien. Entonces nos quedó 8 tercios, igual. Es como si llegáramos por la izquierda o por la derecha, es lo mismo. Le toca a José Manuel. Sí, profesor. Todos los preparativos están hechos. Estamos listos para definir la integral definida. Newton y Leibniz introdujeron las primeras versiones de este concepto. Sin embargo, fue George Frederick Bernhard
Riemann en 1826 a 1866, quien nos dio la definición moderna. Sumas de Riemann. Consideremos una función f definida en intervalo cerrado a b. Puede haber valores tanto positivos como negativos en el intervalo. Incluso no necesita ser continua. Su gráfica podría parecerse a la figura de la derecha. Suponga una partida subintervalos no necesariamente de la misma longitud por medio de los puntos A es igual a x0 menor que x1 menor que x2 sucesivamente hacia xn menos 1 menor a xn igual a b y sea xi igual a xi menos xi1 menos 1 en cada subintervalo cerrado de xi menos 1 a xi, seleccionándose un punto xi que pueda ser un punto frontera. Le llamamos punto muestra para el iésimo subintervalo. Un ejemplo de estas construcciones se muestra en la figura de abajo para n igual a 6. Gracias, José. Bien, bien, José Manuel. Miren, aquí ya Riemann, pues ya nos da otra idea más bonita, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya nos dice que para aproximar más exactamente esa área bajo la curva, no seleccionemos el punto x0 o x1 y ahí calculamos la altura, sino vamos a seleccionar un punto muestra de cada subintervalo, de cada delta, ¿vale? Entonces, y ese punto muestra lo vamos a seleccionar a conveniencia donde sea la aproximación más exacta a la curva, al área bajo la curva de la cual nos queremos aproximar. Bien, como ejemplo, vamos a ponerlo. A la suma de R de P, desde I igual a 1 hasta N, de F evaluada en XY, muestra, tiene el gorrito de promedio, por delta de x. Esto no es más que, la suma de estas áreas, ¿no? Pero seleccionó el punto muestra para cada subintervalo para compensarse. Es decir, aquí selecciona este punto muestra que evalúa la altura aquí como un promedio. ¿Por qué? Porque esta que sobra, pues va con esta que falta, ¿no? Y así se van repartiendo las áreas. Son aproximaciones. Esta que sobra, aunque está más chico, esto también compensa a la siguiente que falta, etcétera, etcétera, etcétera. Esta compensa a esta que falta, esta que sobra compensa a esta posiblemente, etcétera. Entonces, ahí se selecciona el punto muestra. No necesariamente en donde nosotros lo estamos, lo evaluamos para ser inscritos en X0 o en X1, no. Ahí puede ser en medio de ese intervalo. Pero bien, está bonito porque cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer eso, pues va a estar en chino, ¿no? Geométricamente y computacionalmente sería un trabajo muy arduo seleccionar ese punto muestra. No sería tan sencillo para que compensase y con las áreas faltantes o restantes. Sin embargo, si ya nos vamos a las matemáticas y todo eso, las particiones o los subintervalos tienden a ser tan pequeños como 0, entonces ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque ese punto muestra también puede ser aproximado desde este lado o desde este lado. Finalmente nos va a dar lo mismo, la integral definida. Ahora se define la norma de P, que denota la norma de P. Eso cuando vean dos palitos, así que rodean, es la norma euclidiana, que denota la longitud del subintervalo más largo de la partición P.
Definición, sea f una función que está definida en el intervalo cerrado AB. El límite cuando la partición del intervalo más largo de la... cuando la norma de la partición sea igual a 0, o tiende a 0, perdón, no sea igual a 0. Fue un error demasiado notable. De la suma desde i igual a 1 de la función evaluada en xy por delta de xy, ¿no? Entonces, si P denota la partición del subintervalo más largo, es decir, y ese límite lo colapsamos a 0, pues ya va a estar genial. Genial en este sentido porque pues si la partición más grande o más larga tiende a 0, entonces pues ya la hicimos. Entonces, ¿cómo van a ser las otras particiones? Si esa es la partición más grande, pues mucho más pequeñas, ¿no? Si ese límite existe, decimos que f es integrable en AB. Además, la integral definida o de Riemann está dada por, y ya esta es la definición formal que se le da a eso. La integral definida desde A hasta B de f de x es igual a la fórmula 8. El límite cuando la norma de la partición más grande tiende a 0, de la suma de i igual a 1 hasta n de f de xy de muestra por evaluada delta de xy, ¿vale? Entonces, si nosotros somos un poco observadores, es cuando el límite, cuando hacemos la partición muy pequeñita. Y esto, de esa partición pequeñita, le sacamos la norma euclidiana, ¿no? Esto ya es definición matemática formal. En teoría, si nosotros hacemos, por ejemplo, utilizamos polígonos inscritos, circunscritos y por puntos muestra, pues prácticamente tomando el límite cuando tiende a 0, esa partición tan pequeñita, todo esto se va a aproximar a la suma de Riemann. Nos acercamos de esta forma o de esta forma. ¿Por qué? Porque ya prácticamente va a ser, cuando el límite de esa partición sea muy pequeñita, va a ser esto, lo que estamos viendo acá. Y está genial. ¿Eso lo podemos programar? Por supuesto que sí. Lo vamos a programar el próximo martes. ¿Vale? ¿Y por qué les digo el próximo martes? Si nos da tiempo el viernes. El jueves, por ser día feriado oficial, no voy a dar clase. Entonces, pues nos veríamos el próximo viernes. Ojalá y ya empiecen a hacer equipos porque el martes voy a rifar las exposiciones, la primera exposición que se va a hacer, para que terminando de ver esto de los teoremas fundamentales y la ecuación general de balance, ustedes expongan y después de eso, ahora sí, a resolver todo numéricamente. Bien, hasta acá le vamos a dejar de teoría. Profe, ¿de cuántos los equipos? ¿Cuántos? Déjenme checar la lista y les comento ya sea vía Facebook o les voy a dejar un mensaje en Classroom, ¿no? Okay. Yo creo que serían de máximo 3 porque nada más somos 12. Entonces van a ser 4 temas a exponer. Ok, profe, gracias. Sí, voy a checar las listas. Ya hoy les digo de cuántos son. Bien. Entonces, cuando el límite tiende a 0, pues ya nos aproximamos por circunscritos o por inscritos, va a ser el mismo resultado. Y de hecho, así lo dice la sucesión en series. Y también la suma de Riemann. Entonces, cuando ese límite tiende a 0, pues ya nos vamos a aproximar mucho a la suma de Riemann. Bien. Vamos a usar esto para calcular integrales. Eso será en la próxima sesión de clase. Ahora vamos a pasar a graficar un poquito cosas más interesantes. No solo XY, sino sábanas tridimensionales, gráficas de pastel y gráficas vectoriales. ¿Por qué? Porque para cuando hagan su simulador, ustedes van a utilizar ese tipo de gráficas, sobre todo las de curvas de nivel, por ejemplo, o las vectoriales. Entonces, es bien interesante que ya desde ustedes sepan que pueden hacer esto con Python. Es muy sencillo.
y les voy a explicar un poquito más a fondo de los random. ¿Vale? Entonces, vamos a dejarle aquí. Vamos a vernos a las 12:05. Sí, son 11:55 y comenzamos a ver este código. El SMY04, yo lo voy a guardar así, SMY04, pero ustedes son el grupo 01. Para que pues ya tengan todas las herramientas. De hecho, ya les di las herramientas para su primera tarea. Esto lo que les voy a dar es para su segunda tarea, entre esto y el viernes. Y pues ya vamos a ir avanzando. Bien, entonces voy a pausar la grabación. Nos vemos en un rato. Reiniciar la grabación. Voy a borrar todas mis variables para que no haya ningún problema de que se encimen. Voy a poner aquí en clear para que no haya ningún problema. Y voy a borrar mis gráficas. ¿Por qué? Porque así con orden todo es felicidad. Y mi explorador de variables ya está vacío. Mis plots también y mi terminal también, mi consola. Bien, vamos a ver. Yo tengo todo comentado, creo que sí. Tengo los primeros 9, 10, 11 y 12 son para importar mis bibliotecas. En NumPy, como NP, ya la conocemos, es para manejar vectores y matrices y que nos permita hacer operaciones de álgebra lineal. Bien, Pylab PL es un plugin para Matplotlib para graficar un poquito mejor. De hecho, el PL, el Pylab, creo que ya viene incluido dentro de Matplotlib. Entonces, pues, quizá si yo cambio todo lo que dice PL por PLT, no pasa absolutamente nada. El Pylab se hizo famoso en el Python 2.3 y luego el 2.7, que fue el que yo empecé a manejar. O el 2.3, ya no recuerdo, pero sí fue la versión de Python, la 2. Bien, y tenías que poner forzosamente para crear Pylab, para crear curvas de nivel, etcétera. Ahorita creo que ya no es necesario. Entonces, de hecho, lo vamos a comprobar con este código. Si yo cambio el PL por PLT, pues ya no pasa absolutamente nada y nos olvidamos de Pylab. Bien, el matplotlib.pyplot, pues ya saben que es nuestra biblioteca por excelencia para graficar. mpl.toolkits, mplot 3D, de esta biblioteca de los toolkits importa los ejes 3D, ¿no? Para graficar sábanas tridimensionales o funciones de dos variables independientes, ya sea, por ejemplo, z es igual a x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Entonces, ahí sería una función de dos variables independientes que nos da un tercer eje. Bien. Aquí tengo diferentes funciones de random. Dice run, runn, running y random. Y la diferencia es que dice, aquí dice random, genera valores en una forma dada. Retorna una muestra o muestras de la distribución normal estándar. Y aquí retorna random, enteros aleatorios de un número bajo inclusivo hasta uno alto exclusivo, o sea, no se incluye. Pero bien, si ustedes quieren alguna definición un poquito más que les aclare todo el panorama, pues pueden copiar literalmente la instrucción e irse al poderoso Google. ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden poner acá y ya los va a llevar a NumPy, ¿no? Fácil. Pero creo que yo ya tengo la pestaña abierta. Rand. Es esta. Finalmente aquí nos dice que crea un arreglo de una forma y lo puebla, o sea, lo llena con muestras aleatorias de una distribución uniforme sobre el intervalo cerrado, puede ser 0, pero abierto por el 1, ¿no? Y entonces, pues ya, ahí está. Utiliza una distribución uniforme. Y el intervalo 0 de 0, que puede tocar el 0, pero no el 1. Bien. Entonces ya tengo n. Le voy a poner que me cree 100 datos. ¿Por qué? Porque voy a comparar todas estas instrucciones de generar números aleatorios y voy a comparar sus gráficas.
¿Vale? ¿Por qué? Porque es interesante para ver cómo funciona, para ver qué onda. ¿Por qué? Porque Python también es muy bueno para estadísticas, las bibliotecas que tiene, realmente no el lenguaje Python en sí. Entonces, si ustedes quieren hacer un código o va a tratar sobre estadísticas o manejo de datos o aprendizaje de máquina, Python es el lenguaje por excelencia. Y hay que saber un poquito de los histogramas. ¿Cómo que es un histograma? Bien, yo voy a graficar n, y aquí tengo np punto, los límites los selecciono como el valor máximo y mínimo, y le pongo histograma de n, ¿no? Así el título, de n. Lo voy a correr y ahí están mis números aleatorios. Entonces, tengo 100, tengo esta cantidad del 0 al 1, y prácticamente tengo 17.5 muestras entre el 0.4 y el 0.5, algo así, ¿no? Y ya veo acá en mi explorador de variables mi vector que me generó, 0.17, 0.04, etc, etc, etc. Y acá está. Y algunos números, pues se acercan mucho, ¿no? Entre ellos. ¿Por qué? Porque aquí lo veo. Está el 0, por ejemplo, aquí está el 0.0, 0.1 que va acá, etcétera. Y hay como 7.5 veces, como 7.5 valores que se acercan entre ellos. Bien. En fin, ahora el histograma lo que hace graficar aquí, nos pone los valores en el eje de las abscisas. Y ya aquí nada más como que las repeticiones, ¿vale? En el eje de las y. Muy bien, ahí yo tengo una distribución uniforme. Si yo lo corro otra vez, me va a salir una diferente gráfica porque son diferentes números aleatorios. Ustedes si lo corren no les va a salir la gráfica que yo tengo en pantalla. ¿Por qué? Porque eso son números aleatorios. Bien. Después podemos ver np.random n. Igual voy a tener 100 datos para comparar todo. Y aquí nos dice que regresa una distribución normal estándar, ¿no? ¿Qué es eso? Pero ahora yo le voy a dar n o y voy a graficarlo distinto para que se vea, para hacer la comparación de o no y en no. Bien, igual, buscan en Google run n y pues ya les va a dar inmediatamente, los va a enviar a esta página. Y ya aquí, run n. Regresa una muestra o muestras de la forma de una distribución normal estándar. Y ya. Y aquí ya te dice, ¿no? Si el argumento es positivo, si los argumentos son proveídos son positivos, run n genera un arreglo de la forma de 0 hasta dn lleno con números flotantes o muestras de flotantes aleatorias de una distribución normal gaussiana univariante que toma de la media 0 y de varianza 1. Eso es una distribución normal estándar. Entonces, no necesariamente van a ser en un rango específico del 0 a 1. No te está diciendo el intervalo, sino más bien tiene que ser esto, una distribución media de 0 y de varianza 1. Entonces, estos valores aleatorios que genere van a tener esta propiedad. Y ustedes saben que una distribución normal gaussiana o una gaussiana es como una gráfica de un gorrito. Entonces, eso es lo que debe de salir aquí cuando nosotros corramos. En la figura, aquí está. Aquí está, ¿no? Nuestro gorro. No se ve muy bien, pero ahí está. ¿Por qué? Porque cumple que nuestro valor medio es 0 o está cercano a 0 y que nuestra varianza sea 1. Eso es lo que cumple. Si quieren ver un gorrito más chido, pues le ponen más valores para que... Y ahí está, ¿no? Una campana gaussiana. Vale, y si se fijan, los valores que generó no están entre ningún intervalo, sino están
entre menos 4, menos 3 puntos y algo, hasta 3 puntos y algo, ¿no? Y lo pueden ver en el variable, en el explorador de variables. Aquí. No están en el intervalo 0 a 1 como en la otra. Si ustedes quieren ver, pues, los valores máximos y mínimos de eso, pues, simplemente le dan print. Y acá está. Básicamente es un copiado y pegado de esa distribución normal. Lo separamos con un tabulador para que sea un poquito mejor. Y pues ya. Fíjense, acá los valores más altos fueron de menos 3.18 a 3.76. Cambia un poquito, pero ahí está nuestra distribución normal. Entonces, una distribución normal es diferente que una distribución uniforme. Aquí le ponemos, por ejemplo, aquí en vez de histograma de O le ponemos distribución normal. Y acá le ponemos distribución uniforme. Que son distintas, ¿no? Bien. El random int, ¿qué genera? Vamos a ver, que dice que regresa números enteros de un valor bajo inclusivo hasta un valor alto inclusivo. Pero si ustedes le ponen también esta instrucción en el Google, pues les va a salir aquí. Aquí está randint, ¿vale? Y aquí, regresa números enteros de un bajo. Esto es lo que está en el comentario, pero está bien. Fíjense aquí, regresa números enteros, pero de una distribución uniforme discreta. ¿Vale? Eso es lo que regresa. Una distribución uniforme discreta. Quizás le llaman discreta porque son números enteros y no hay puntos decimales, no hay flotantes. Igual, desde un valor 0 inclusivo hasta perdón. Dice que si el valor alto es ninguno, los resultados van de 0 a el valor bajo, ¿no? Entonces el valor que ustedes le pongan ahí, si el valor alto se omite. Bien, pero está bien interesante que genera en un intervalo, el no lo toma el alto y es una distribución uniforme discreta. Entonces vamos a ponerla acá. Vamos a copiar esta. Y le vamos a poner distribución uniforme discreta. Y lo que vamos a graficar va a ser, lo llamé N, le vamos a cambiar de letra o P. Vamos a poner P. Listo. Acá está mi gaussiana, aquí está mi distribución uniforme. Y esta es la forma de mi distribución uniforme discreta. ¿Vale? Y ya tiene números del 0 al 100. Y si yo analizo mi vector P, entonces yo tengo acá, y de hecho me generó de enteros de 32 bits. Yo tengo pues el número 75, 43, 38, 63, etcétera, 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 ¿no? Entonces ya tengo. Listo. Y precisamente puede tocar el 0, pero no puede tocar el 100. Algún número de estos puede ser 0. ¿Cómo lo sé? Si yo tengo un montón de datos, pues le saco el mínimo y el máximo, ¿no? Igual que lo hice con la distribución de arriba. Ahora le saco el mínimo AP y el máximo AP. Bien. Entonces, si lo vuelvo a correr, obviamente esos números van a cambiar. Pero precisamente, fíjense, tengo 0 a 99. Mi valor máximo y mi valor mínimo y mi valor máximo. ¿Vale? Entonces, pues ya saben la diferencia entre random. Por último, el último random que yo les presento es el
Q, bueno, valor Q, y vamos a hacerlo con 100 datos. Y este random prácticamente es una copia del primer random. Nada más que esta instrucción la hicieron para migrarte de MATLAB hacia acá, y este random pues es como el oficial de Python, ¿no? Y el random es este. Y dice que es una distribución uniforme continua, igual en el intervalo cerrado 0.0 a 1.0. Distribución uniforme continua cuando distribución uniforme. La verdad que no veo mucha diferencia, pero puede haberla, ¿no? Habría que meternos más para ver cómo se genera una distribución uniforme continua. Y aquí le metemos el vector Q. Listo, ¿no? Aquí está la distribución uniforme discreta, distribución uniforme continua y la distribución uniforme. Básicamente, pues yo veo que tienen las mismas formas. Habría que hacer la estadística para ver en qué se diferencian, porque todas, al menos 3 son uniformes. Discreta, uniforme y uniforme continua. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, creo que no. ¿Sí se entendió cuál es la diferencia entre los random? Y bueno, el que más utilizo yo es el RAN-N para una distribución normal cuando estoy en estadística, y el RAN-I cuando estoy generando códigos con números aleatorios, porque a veces, de hecho yo utilizo esta RAN-IN para sortearles los exámenes con algunos cuantos condicionales, y dependiendo del número de equipos puedo hacer que esos números no se repitan. Y entonces así le sorteo, perdón, le sorteo los temas de exposición, así no los asigno yo, sino vienen sorteados por Python. Y pues ya, y sorteo también los exámenes cuando hago 2 tipos de exámenes. En este caso no creo que haga 2 tipos porque son bastante pocos. Tipo 1 y tipo 2. Entonces yo creo que van a tener el mismo examen parcial. Bien. Ya no hay dudas, vamos a continuar con las gráficas de pastel. ¿Vale? Ya terminamos los histogramas. De hecho, el histograma que utilizamos no tuvo mucha ciencia, nada más plt.is. Lo que era interesante de ver era cómo varían esos random. Coméntate. Bien, esto pues ya lo voy a borrar. Ahorita les explico por qué. Etiquetas es igual a ranas, es una etiqueta, es una variable tipo cadena, y vamos a almacenar ranas, aves, gatos y perros. Las palabras son cadenas, ¿vale? Caracteres. Sizes. En este de sizes vamos a abrir una lista de Python y vamos a crear 15, 30, 45 y 10. ¿Vale? Estos están guardados en una lista de Python, y vamos a sumarse los porcentajes que van a tener cada una de esas cosas o cada una de esas etiquetas en porcentajes. Si suman 15 más 30 más 45 más 10, les debe de dar 100, el 100%. 15 más 30, 45 más 45, 90 más 10, 100. Bien. Entonces, por ejemplo, ranas va a ser el 15% de esa gráfica, aves va a ser el 30%, gatos va a ser el 45% y perros va a ser el 10%, ¿no? Les pueden poner el nombre que quieran, esto nada más es ejemplificante. Bien, separar va a ser para cuando usemos comando explode, cuando queramos separar algún dato de esa gráfica de pastel, lo podamos hacer. Es decir, vamos a denotar separando que a ese dato nos importa más, ¿no? Bien. Config 1 pastel es igual a plt.subplots, creamos el objeto pastel, el objeto fic1 y pastel, donde pastel vamos a trabajar. Fic1 va a ser para que esta cosa cree otra gráfica vacía y que no se entrometa con las que ya veníamos creando. Bien, pero como yo los comento para evitar conflicto, pues no va a ser tan importante, ¿no? Vamos a trabajar con pastel y vamos a
punto py, ya aquí ya le estamos diciendo que va a ser gráfica de pastel o una gráfica de py, metemos los sizes, el explode, las etiquetas, aquí las podemos meter mediante comitas, pero pues ya mejor metemos una variable que ya las tenga todas. Y vamos, aquí está el formato, ¿vale? El formato va a ser cuántas décimas después del punto tenemos, 1.1, vamos a tener una décima. Y después F es de flotante. ¿Va que va? True. Este va a crear un efecto tridimensional en esta gráfica de pastel shadow y el ángulo de inicio va a ser 90 grados. Este pastel.access iguala con el argumento igual aseguraba que el pastel se dibujara como un círculo. Porque a veces en el Python 2.7 era difícil. Tenías que cerrar forzosamente acá para que se dibujara como un círculo. Pero ahorita ya lo podemos omitir, van a ver. Lo voy a crear. Aquí está. Esta es la gráfica de pastel que creamos con aves, ranas, perros y gatos. Bien. Si yo corro de nuevo el código sin este igual, no pasa absolutamente nada, se ve igual. Es igual, pero cambia el tamaño. Pero en sí no nos ayudan mucho, ¿no? Bien. Entonces lo dejo así. ¿Qué pasaría si yo quiero cambiar el formato? 15.0%, como son números cerrados. ¿Qué tendría yo que cambiar si yo nada más quiero ver 15%? No quiero el punto cero. ¿Qué tengo que cambiar? Pues el formato, ¿no? Del punto flotante. Entonces, si yo le pongo, pues 1 y no le pongo punto, quizá, miren, yo 30.0000 y un montón. Entonces, así no era. Se fue a todo a la presión que podía dar. Le pongo 1 punto y listo. Ya nos dejó. ¿Por qué? Porque no le puse nada acá. Si yo le pongo 2, va a ser 30.000. Y así, ¿no? Entonces, si yo le pongo el formato y sin el punto, me va a dar toda la precisión que puede dar o que puede mostrar. Pero en este caso me gusta así, con números cerrados. Está bien. Si yo, por ejemplo, ahora quiero separar en vez de aves, quiero separar a los gatos, ¿qué tengo que cambiar? Es decir, que su porcentaje del pastelito esté separado como las aves, ¿no? Ahora quiero hacer lo mismo como está aquí, pero con los gatos, que no esté incluido dentro de ese pastel. Así que esté separado para resaltarlo, ¿no? Que es el valor mayor. Pues cambiar los números en separar, ¿no? En ¿Cuál sería? donde, pues, si queremos hacer el de aves, entonces sería el... ¿cuál dijo que el de gatos, verdad? El de aves ya está separado. Perdón, es el tercero, entonces el tercer cero, cambiarle a .1. O punto 2, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Igual se separa más. Sí, se separó más hasta allá. ¿Vale? Entonces así es el asunto. Así ya resalto mis dos números o mis dos porcentajes más grandes. Y si yo le pongo en vez de que no sume 100, le voy a poner 15, 30, 35, 5. ¿Lo hará? Eso suma 90. Pues Tal no, vez sí, pero va... ¿no? no sé, pues vamos a correrlo. Miren si lo hizo. ¿Qué hizo? 6, 18, 35, 41. Entonces me respetó. Me dijo 41 más 35, ¿cuánto es? 76 más 6, 82 más 18, 100%. Entonces, ¿qué hizo? Autocompletó, ¿no? De acuerdo a los porcentajes que yo le había metido,
Le sumó lo que creyó conveniente para cerrar esa gráfica al 100%. Pero modificó todos los valores. Es decir, lo hizo proporcional. No solamente, por ejemplo, pudo haber hecho, como me faltan 10 a uno meterle 45 y los demás quedarles igual, ¿no? Sino simplemente les dio en su razón proporcional, todo. Por ejemplo, si yo le pongo 10, 10 y 10, a todos 10, de acuerdo a la proporción para cerrar, ¿cuál será el valor que va a mostrar? Si yo lo ejecuto. Pues 100 entre 4, 25, ¿no? 25 a todos los puso iguales. ¿Sí entendieron cómo lo hace? Sí, es como que vuelve a sacar el porcentaje, ¿no? De acuerdo a lo que se le define, él saca lo que cree conveniente. No lo que cree, sino proporcionalmente, ¿no? Perdón, sí. Bien. Entonces, pues ya la hicimos. Ya entendemos cómo se maneja esto. Deben de sumar 100, si no lo hace proporcional y lo cierra a 100. Perfecto. Entonces le voy a poner 25, 10, 35. Y aquí ya llevo 70, aquí es 30. Bien, y ya sé cómo separar. Otra cosa interesante de acá, Shadow, pues va a quitar como ese efecto tridimensional. Si lo lógico, si yo tengo true, ¿cuál sería lo contrario? False. Exactamente, false. Y esto es una variable tipo lógica, ¿no? Nada más está o no está, 1 o 0, o verdadero o falso. Y pues ya, y ahí ya le quito el efecto tridimensional que tenía. Entonces lo dejamos a true, se ve más bonito. Y el star angle. Bien, pues aquí, si me doy cuenta, inicio en ranas, tiene 25%, entonces inicia desde aquí, desde el ángulo de 90 grados. Vale, si yo lo quiero en 0 grados, va a iniciar desde acá. Vamos a quitarle el rojo y le vamos a poner uno verde. Y entonces va a iniciar desde acá si yo le pongo en 0 grados. 180 pues va a iniciar desde acá y 270 desde acá. Entonces, pues vamos a hacerlo para 0 grados. Ahí van a estar las ranas. Ahí está, ¿no? Las ranas ya se movieron para acá. Entonces, así es como trabaja en una gráfica de pastel. Eso ya les puede servir más en estadística, más cuando estén haciendo su tesis y tengan que analizar datos, etcétera, ¿no? Bien. Vamos a ver lo que sí nos va a servir o lo que sí vamos a utilizar en este curso. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda de las ranas, perdón, de las gráficas de pastel? No, profe. ¿Ya quedó así? Bien, pues vámonos. Primero vamos a analizar qué hace esto. Vamos a ver. Antes de descomentar todo lo que genera la figura, vamos a ver qué hace cada cosa. NT es igual a 50, NY es igual a 50. Vamos a ver qué dice el comentario. Número de elementos de linear space, número de elementos de linear space. Es decir, NT y NY van a ser nuestros números de elementos. A es igual a 0, B igual a 2, AY es igual a menos 5, BY es igual a 5. Es decir, yo estoy creando constantes para meter esos intervalos, ¿no? De 0 a 2 y de menos 5 a 5. Y le puse acá de comentario constantes. T es igual a np.lineSpace desde A hasta B, es decir, de 0 a 2 con el número de elementos con 50 elementos. Aquí está. Lo pude haber escrito los números aquí 0, 2 y NT, sí. Nada más que esto es una forma más ordenada de programar. Le pongo los variables y ya. Y ya no modifico la instrucción, sino modifico las variables, ¿no?
Tanto, si yo quiero que modificar este intervalo, pues de -2 a 2 le pongo -2 y se acaba. Es un poquito mejor forma de programar. Bien. O más ordenado. Y yo creo mi segundo vector, el linspace. AY, BY, desde AY hasta BY, esta va a ir desde -5 a 5 y va a tener también 50 elementos. Entonces creé T y creé AY. Creé esos vectores. Bien, si yo lo corro, por último, perdón, XG y YG, np.meshgrid, T y Y. Esto va a generar una malla a partir de vectores, de los vectores T y Y. Entonces ahí ya se complica el asunto. De una malla de unos vectores va a crear matrices a partir de ellos. ¿Por qué? Bien, voy a explicarlo. Voy a ponerlo en el pizarrón. Voy a dejar de compartir. Voy a pasarme a la otra cámara. Déjenme ver si está conectada. Sí, sí está conectada. Y me voy a hacerle zoom. Listo. Bien. Supongan, ¿alguien me puede dictar, por favor, los dos intervalos que yo creé? Vamos a definir esto. Yo creé ahí vectores que tenían 50 elementos. T va a ser mi eje X y los creé de 0 a 2. ¿Vale? Entonces, yo creé aquí T y aquí es Y. Acá es 0, acá es 2. Y le creé 50 elementos. Aquí, por ejemplo, es 1. Y aquí tiene 25 separaciones, ¿no? Cada uno. Obviamente, pues nada más estoy poniendo así rápido. Yo creé este vector. ¿Vale? Después creé el de Y. Y este va de -5 a 5. Para que lo vean así. -5. Para no cruzar los ejes. A 5. Este 5 me salió bien feo. Este es mi borrador. Pero parece 5. Parece una opción entre un 5 y un 2 mal hecho. Bien. Igual, le creé acá, y aquí va a estar el 0. 50 elementos. Yo creé estos dos ejes, que definidos por estos dos vectores. ¿Va? Con np.meshgrid, lo que yo voy a hacer es crear matrices a partir de estos vectores. ¿Cómo lo hago? Imagínense que en vez de esos 50 elementos, yo nada más tengo, pues los voy a resaltar aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4. También. 1, 2, 3, 4. Bueno, 5. Entonces, para yo crear una malla cuadrada, yo necesito las coordenadas de estos puntos. Acá, por ejemplo, ¿cuál sería su coordenada para este punto, el origen? ¿Cuál sería? -5, 0. Sería 0 menos 5, ¿no? Tomando en cuenta de referencia el eje de las abscisas y después el 0 menos 5. Así sería. Bien. Pero la cosa, pues, se vuelve un poquito, cuando yo creo una malla, va así. Así. Entonces, por ejemplo, si este es 0.5 y este es menos 2.5, ¿cuál sería la coordenada aquí? De este punto. 0.5, menos 2.5. Exacto, ¿no? Entonces, a partir de vectores, yo tengo parejas. De estos vectores yo tengo las coordenadas.
de este punto, pues necesito dos, la coordenada en X o la coordenada en T y la coordenada en Y. Y así para todos los puntitos que yo defino acá, tanto los que están, los que tocan los ejes como los que no tocan los ejes. Entonces, todo esto yo necesito matrices que me definan. Si yo tengo una matriz en T, ¿cuáles van a ser los valores? Por ejemplo, de esto. Mi matriz en T va a tener 0, 0.5, 1, 1.5, por ejemplo, lo voy a poner acá. Y 2. Bueno, y aquí 1.75, ¿no? Para este. Bien. Entonces, esta matriz en T va a replicar este vector para arriba. O sea, todo y de acuerdo al número de valores que yo tenga en Y. Entonces voy a tener 0, 0.5, 1, 1.5 y 2 replicado tantas veces tenga yo en el eje Y. 1, 2, 3, 4, 5. Lo vamos a hacer en la computadora. Es decir, a partir de estos vectores yo creo matrices de coordenadas. Tengo una matriz para T y una matriz para Y. Bien. Vamos a verlo. Espero ya quede claro. Lo voy a hacer con distintos valores antes de pasar al ejemplo. Bien, le voy a poner 5 valores en X, en T y 4 valores en Y. ¿Vale? Entonces yo tengo XG, YG a partir de np.mesgrid. Voy a correr el código. Me voy a ir al explorador de variables y vean cómo es XG. Aquí está mi XG, mi matriz de valores. 0, 0.5, 1, 1.5 y 2. ¿Y eso se replica cuántas veces? ¿Cuántas veces dijimos que se iba a replicar? Tantos valores tuviéramos en el eje Y, ¿no? Que en este caso tenemos 4. Aquí está. Entonces estamos en lo correcto, ¿no? Tenemos 5 valores acá. 1, 2, 3, 4, 5 en eje X y lo está replicando. ¿Por qué? Porque yo necesito esas coordenadas para graficar en el eje, así como una malla para hacer mi gráfica. Ahora, si yo veo mi YG, que sería mi matriz clonada a partir del vector Y, ¿qué valores tendría de acuerdo a lo que yo le puse acá? ¿Qué valores se imaginan que tienen y cuántas veces estaría replicado? Y corre de -5 a 5. Y solamente va a tener 4 valores. Va a tener -5, 5 y hay otros 2 ahí. ¿Cuáles serían esos 2 valores? Menos 2.5 y 2.5. Vamos a ver si su compañera está en lo correcto. Yo digo que sí. A no ver, no creer. Aunque menos 2.5 está muy cerca del 5. Y queda ahí 5. Creo que no. Vamos a ver, YG. Ahí está, ¿no? -5 es -5, 1.66, 1.66 y 5. Entonces los separa por partes iguales. Y fíjense cuántas veces lo replicó. Lo replicó 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ya creamos nuestra matriz de coordenadas. ¿Vale? Entonces este 5 se corresponde acá está. Este 5 va 5, 0. 5, 0.5. Perdón, es al revés, ¿no? Para tomarlo a XG, así para que no se cause conflicto, es 0, 5, menos 5. Es lo que yo mostré ahí en el origen. 0.5 avanzo en X y es -5. Es lo que yo estoy poniendo ahí.
en mi pantalla, si se fijan. Y avanzo en X otra vez, 1 y otra vez menos 5. Y así replico las coordenadas, ¿vale? Vamos a verlo acá, en el pizarrón otra vez. Ahí está. Entonces, aquí sería esta, precisamente, estoy trabajando así, 0, menos 5, 0.5, menos 5, 1, menos 5, 1.5, menos 5 y 2, menos 5. Y así, ahora me salto al siguiente. Sería todo, pero con 2.0, menos 2.5 y así es como están ordenadas las coordenadas, ¿ya vieron? ¿Ya se entendió cómo lo hizo? A ver, vean ahí mi malla toda chueca y vean ahí cómo está, ¿vale? Obvio. Y otra vez repito, 0, 2.5, 0, 0.5, 1 y ahora me voy con 1.60, menos 1.66, 1.66, etcétera. ¿Sí ya captaron cómo se hace? Sí, profe. Los demás, ¿ya puedo comenzar con lo otro? Sí. Vamos a ver cómo se grafica ese, profe. Vamos a ver cómo se grafica. Eso creamos una malla para graficar las funciones que vamos a crear. Esto de prim pues ya no importa tanto porque ya lo mostramos en el explorador de variables. Vamos a ver que vamos a graficar una función de dos variables. Ok. Bien, vamos a definir esta función, le entra xy, y para acabar pronto, aquí dice xy y está definida en t. Entonces el valor que hace falta lo va a tomar como x, t lo va a tomar como x, pero para que no cause ruido lo voy a tomar así, x y x, ¿va? Así ya, no pasa nada. Ahí fue x y xy, ahí está. U de f de xg. Entonces vamos a crear una función dependiente de dos variables. Vamos a graficar esta función. Además, lo que regresa es un valor por cada evaluación, ¿no? Entonces se evalúa valor con valor. Bien. O sea, punto a punto de la matriz. PL es el auxiliar SPyLab. ¿Cómo importamos? Vamos a crear un contorno. El tamaño de figura va a ser 12,8. Esta es la razón de aspecto. Va a estar más ancho que alto. Contorf. Perdón, el nombre de la figura va a ser contorf. El nombre del objeto. Contorf ya va a ser la instrucción que nos va a crear la gráfica XG, YG. Esto ya es nuestra matriz. Ya no es una X contra Y, sino ya es XG, YG, es nuestra matriz de coordenadas. Estos nos dan ya las coordenadas. U, que es nuestra función de dos variables. 10 va a ser el número de contornos que vamos a tener. Alfa va a ser la transparencia. Y sema.pl.cm.hot es el tipo de color, ¿vale? Que nos va a dar. Hot es para, pues, refiriéndose al fuego, a las cosas calientes. Entonces va a ser naranja y roja nuestra gráfica y amarilla, ¿no? Pellet.color bar nos va a dar una barra de colores para que identifiquemos las zonas más, en este caso, más calientes, se podría decir, y más frías. Pl.contour, diferente, nos va a ayudar, nos va a crear el objeto C para que encimemos en la misma gráfica. Le voy a poner 10. Las líneas. Contornos va a generar las líneas. Las líneas de esos contornos para separarlos, para verlos perfectamente. Y vamos a graficar exactamente la misma función con las mismas divisiones, pero los colores van a ser, la color de esas líneas van a ser azul.
y el ancho de las líneas que va a generar este contor va a ser de 2.0. PL.CLabel nos va a decir el valor de esa isolínea, de esa curva de nivel. C-inline font, que va a ser 1 a 1 y font size va a ser 10, es decir, el tamaño de la letra va a ser 10. PL.xlabel, aquí abrí signos de pesos. Esto es para invocar a LaTeX. LaTeX es pues ustedes saben que es un formato, o si no han escuchado nada de eso, es un formato para hacer documentos muy potentes y muy bonitos, ¿vale? Que te crea, es como un lenguaje de programación para escribir documentos de bastante calidad, pero aquí nos va a ayudar para escribir ecuaciones. Frac, diagonal, diagonal, frac, 1 más t sin t por y cúbica, es decir, lo va a escribir en ecuación matemática. Phi es la variable, lo que nosotros conocemos como porosidad o phi, a eso va a ser así el simbolito es del circulito atravesado por un palito. Z, ¿quién se quiere meter? A ver, déjame checar. Ya Navidad, bueno, se desconecta seguramente. Z y gamma. ¿Vale? Z son las variables, las letras griegas, Z, gamma. Y todo esto lo va a elevar a, está dividido sobre 2. Y va a ser font size 30. Y esto va a estar en la etiqueta de Y, de X, perdón. Aquí va a ser la etiqueta de Y. Aquí no necesariamente podemos poner este formato LaTeX, pero sí porque ya está en ecuación todo. Esto lo va a hacer en ecuación cuando abramos signos de pesos. Va a tener una malla plt.grid, unas separaciones, vaya, en la gráfica. Xlim va a ser este límite, menos 0.2 y más 2 de los límites que definimos en nuestros vectores cuando los creamos. Ylim va a crear lo mismo. ¿Para qué? Para que veamos perfectamente nuestra gráfica de curvas de nivel. Y Seific lo va a guardar como isolíneas. Vamos a verlo y creamos esta gráfica. Está excelente. Está muy baja la definición. Aquí está nuestra ecuación. La vamos a ver en isolíneas. Códigos. 04 y en isolíneas. Esto es lo que creamos. No exactamente eso, porque yo vi que creó otra cosa. Y precisamente me equivoqué porque eso no lo creo ahí. La que creó para ustedes fue esta. ¿Vale? Aquí mi pregunta es, ¿por qué la gráfica que yo mostré antes se veía con más definición que esta? O mejor en las curvas. ¿Qué pasó aquí viendo el código? Nuestra malla es muy gruesa. O sea, 5 por 4, pues es una malla bastante gruesa. O sea, de un intervalo, pues solamente estoy creando 3 valores más y de uno estoy creando 2 valores más. No tiene sentido. Al principio tenía 50,50 antes de que yo les explicara lo de la malla. Entonces, si yo lo vuelvo a correr, ¡fúmbale! Aquí ya está. Y dice que, pues, ¿qué pasó si ya tengo acá? Quiero encimar la figura y tú la tienes abierta. Lo corro otra vez y ahora sí lo va a guardar y ya está. Y esta es así como se ve. Nuestras isolíneas. Esto puede representar isóbaras, isotermas o curvas de nivel. Como ustedes lo quieran ver, el chiste, la gráfica es la misma, la representación gráfica es la misma. Esto, por ejemplo, de las curvas de nivel resaltadas, pues se la puedo yo quitar. ¿Por qué? Porque eso los crea la línea 80 para mí, el comando contour, ¿vale? Donde dice línea width, creamos eso. Y después le ponemos etiquetas. Si yo comento esto y comento el de etiquetas, porque depende de este objeto, pues lo que voy a obtener solamente va a ser la
la gráfica de colores. Y ahí está, ¿no? Cómo se ve. Y que me dice invalid argument. Otra vez. Pasó lo mismo porque no cierro las figuras. Y así. Y esto pues se ve como el fuego. Se ve caliente, ¿no? Como si fuera traducido al español. Y acá ya tengo mis curvas de nivel o mis isóbaras, pero solamente definidas por color. Mis contornos. Entonces, pues aquí prácticamente esto nos va a servir para hacer los perfiles de presión, perfiles de saturación para su simulador 2D que van a crear en el proyecto. ¿Vale? Si todo sale bien, si no hay paros, etcétera, si no hay suspensión de labores por X razón, vamos a llegar a hacer un simulador 2D y vamos a ir más allá de lo que dice realmente el objetivo del curso, ¿no? Para que ustedes estén bien preparados para, pues si van a hacer una tesis en simulación o si quieren hacer una maestría, pues ya, pues esto les va a servir bastante. Bien, hasta acá le vamos a dejar y aquí está nuestra fórmula que creamos con LaTeX. Entonces así se ve, le pusimos 30, acá le pusimos 10 en la Y. Si nosotros queremos ponerle que estén iguales, pues le ponemos que también nuestro font size de la etiqueta en Y pues sea 30, ¿no? Para que también se vea bonito. Y ahí está, ¿no? Ya creo acá la Y. Yo ya puedo otra vez reabrir mi figura. Y ya se ve de una forma excelente. Me falta un título bonito, pero pues ya tenemos nuestra gráfica de curvas de nivel bidimensional, pero representando una función tridimensional, ¿no? Que bueno, dependiente de dos variables. Esto se puede graficar de dos formas, viéndolo así de planta de curvas de nivel o viéndolo como una sabana de tridimensional, que será el próximo ejercicio que haremos el viernes. Y vectorialmente vamos a graficar otra función. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Esa parte de return, o sea, nosotros definimos la función que queramos y esa lo va a hacer en función de dos variables como la puso en la variable u o algo así, o no sé si me di a entender. Precisamente def f es el nombre de nuestra función. ¿Vale? XY va a ser los argumentos. En este caso entran dos matrices. Y esto regresa esta función, evalúa esta función. Entonces, cuando nosotros llamamos a f, pues ya evalúa automáticamente esto, ¿no? Ya lo regresa. Para hacerlo un poquito más, pues más entendible, antes de acabar la clase, yo le voy a poner acá función, ¿qué es esto? Senoidal, ¿no? F senoidal. Senoidal. Y esto es como si yo estuviera operando, por ejemplo, le voy a poner acá, Z es igual. Y que regrese Z. ¿Vale? Eso es lo que hace. Y aquí ya estamos llamando a F senoidal. Aquí, por ejemplo, podemos hacer cualquier función, ya llámese, por ejemplo, una función que nos calcule nuestra Z de compresibilidad, que calcule nuestra compresibilidad en sí, que calcule nuestra viscosidad, nuestra permeabilidad relativa, nuestra presión capilar, cualquier variable, cualquier propiedad de los fluidos o de las rocas, la podemos programar con funciones y nada más llamarla, darle los argumentos necesarios y ya. Entonces así ya se entiende mejor. Este es el nombre de la función, los argumentos, Z, evalúa esto y regresa Z y ya te va a poner acá. Entonces, supongo que con las modificaciones que yo ya acabo de hacer, debe de correr sin ningún problema el código y debe dar exactamente el mismo resultado. Y que me dice que, otra vez, corrió, pero tengo esto abierto. Por alguna extraña razón, se supone que lo cerré. Pero aquí en el explorador de variables ya debió de crear
No, pues no porque z está de variable local. Bien, pues vamos a continuar viendo esto en el transcurso del viernes para que ustedes vean, vamos a repasar un poquito sobre esto, así lo voy a dejar. Y vamos a ver cómo graficar una sábana tridimensional, cómo graficar un vector y finalmente cómo vamos a tomar eso del límite, ¿no? Del cálculo de la integral. ¿Vale? Pues ya se acabó el tiempo, disculpen porque pues, supongo que tienen otras clases, si no, no seguiríamos. Muchas gracias y nos vemos el viernes. ¿Vale? Profe, gracias. Gracias. Gracias, profesor.